Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por permitirnos congregarnos, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, para seguir escuchando la voz de tu palabra. Gracias porque, como vimos en la mañana, ella es la que va a transformarnos. Tu palabra es la que va a producir un cambio en nuestro interior hacia afuera. Y estamos confiados, Señor, que tu palabra no ha perdido ni un gramo de su poderío, así como tú hablaste en el principio y simplemente por la pura ordenanza de tu boca empezaron a existir las cosas. Todas las cosas vinieron a la existencia por el poder de tu palabra. Así creemos que tu palabra sigue teniendo la misma autoridad y el mismo poder para hablarnos. Darnos mentes receptivas, corazones abiertos. Ayúdanos a ser enseñables en esta mañana. Y Señor, así como tú enviaste tu palabra, que dice el profeta, que tu palabra nunca puede volver a ti vacía. Que la palabra que tú has enviado y que da es como la lluvia que cae y que le da semilla al que siembra y pan al que come. De esta manera, Señor, permite que tu palabra caiga en nuestros corazones. Permítenos también atesorarla, hacerla nuestra. No permita, Señor, que alguien de los que estemos aquí simplemente venga a recibir más información, a saber más de ti, sino a verdaderamente conocerte a ti, Señor. Glorifícate, Padre, glorifícate, Hijo, glorifícate, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vámonos al libro de Hechos. Libro de Hechos. Estamos en el libro de Hechos. La semana pasada que tuvimos un tiempo excelente allá en ese balneario, tuvimos la oportunidad de dejar Hechos para recibir un mensaje donde se habló acerca de arraigados juntos, permanecer juntos y arraigados en Jesús. Y hoy estamos en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 de Hechos. Y no sé cuántos de ustedes conozcan la historia de John Newton. ¿Alguien conoce la historia de John Newton? Quizás no lo ubicas por nombre, pero si te digo que él es el autor de Amazing Grace, Gracia Sublime, ya lo vas a ubicar. Quiero usar la vida de este hombre para introducir el mensaje, porque vamos a estar hablando acerca de una de las conversiones más significativas, de una de las conversiones más transformadoras, y quiero usar la vida de este hombre que también sufrió una conversión cuando Dios se le manifestó y cambió su vida plenamente. John Newton en su juventud fue un hombre rebelde, era un hombre prácticamente ateo, era un comerciante, estaba en el negocio de la trata transatlántica de esclavos. Y en 1748, cuando él venía de un viaje de regreso de Inglaterra, su barco comenzó a ser azotado por una tormenta muy violenta. Y en ese momento él creyó que iba a naufragar y morir ahogado en esas aguas. Sin embargo, bajo esa tormenta violenta, él clamó a Dios. Por primera vez se hinca, clama a Dios pidiendo misericordia. Y el barco milagrosamente, el barco logró sobrevivir y todos sus tripulantes. Y ese evento, amados hermanos, ese evento cambió completamente su vida y trajo una profunda transformación espiritual. Años después, John Newton se convierte en pastor, en un pastor anglicano, y después de unos años él escribe este precioso himno que se llama
gracia sublime, que estoy seguro que te lo sabes, aquí lo hemos cantado. Vamos a estar hablando de la conversión de Saulo de Tarso. Dios sigue haciendo estos milagros de conversiones y transformaciones. Dios lo continúa haciendo, pero no hay como la conversión de Saulo de Tarso, porque es una de las conversiones más sorprendentes, más radicales en la historia, puedo afirmarte, de toda la iglesia. Hasta hoy no sabemos de alguien como Pablo que ha sido transformado de una manera tan relevante y tan significativa que la Biblia lo registra 3 veces. La Biblia registra 3 veces el testimonio de Pablo. Es así de significativa y relevante. En Hechos, precisamente en el libro en el que estamos andando, ahí está 3 veces la narración de la conversión de Pablo. La transformación entonces de la vida de Saulo es tan monumental que es una evidencia para la iglesia, es una evidencia para ti y para mí. Es una evidencia para toda la iglesia de todos los tiempos del poder transformador del evangelio. Está ahí para dar evidencia del poder transformador del evangelio. Y en esta mañana, hermanos, vamos a predicar capítulo 9. Y el título de mi mensaje por ahí va a aparecer: Saulo, de perseguidor convertido en predicador. Capítulo 9 de Hechos. Vamos a leer ahí. Dice el capítulo 9: Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos de los que pertenecían al camino, que es prácticamente un nombre que se les asignó a los primeros discípulos, al movimiento cristiano en la iglesia primitiva, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres. Checa que Pablo no solamente está persiguiendo a hombres, inclusive a mujeres, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente, esta es una de las frases favoritas de Lucas, lo encontramos mucho en el libro. De repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días donde no vio, sin ver, y no comió ni bebió. Ananías, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, aquí estoy. Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso que se llama Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con propósitos para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús era el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Parece una escena de una película, ¿no? Cómo escapó Pablo de muerte. Vamos a estar viendo tres cosas. La primera, vamos a darle un clic ahí, Juan, por favor. La primera que vamos a ver es: Cristo, el perseguido, vence a Saulo, el perseguidor. Cristo, el perseguido, vence a Saulo, el perseguidor. Si tú recuerdas, hermano, conforme hemos predicado positivamente Hechos, te vas a recordar que este joven Saulo que aparentemente no llega ni a los 30 años, este joven Saulo de Tarso aparece en la escena a final del capítulo 7. ¿Recuerdan cuando él estaba dando su aprobación para que muriera lapidado Esteban, que se convirtió prácticamente en el primer mártir de la iglesia primitiva? Y a partir de allí, a partir de la muerte de Esteban, el mismo Saulo comenzó una cacería, una persecución en el capítulo 8. Ya estás recordando, yo creo que estamos recordando ya. En el capítulo 8, Saulo inicia y desata una gran persecución en contra de la iglesia, forzando la salida fuera de Jerusalén a las regiones de Judea y de Samaria. Lo sorprendente es que Dios usó esa persecución y esa dispersión para la extensión del evangelio, y la iglesia cumpliera así la comisión que Cristo le había delegado en 1:8, cuando dice: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero Lucas es muy ilustrativo para mostrarnos a Saulo. Lucas nos da a conocer la furia desmedida de la persecución que desató Saulo. Esa furia desmedida de la persecución y la crueldad con que Pablo asolaba la iglesia. No sé si recuerdas esta palabra. Asolaba es una palabra que tiene que ver o describe a un animal salvaje que va detrás de su presa para cazarla y despedazarla. Ese Saulo de Tarso. Así lo describe Lucas. Sin embargo, hasta aquí hemos visto este lado de Pablo, un furioso perseguidor cazando a los discípulos, a mujeres y hombres, a los discípulos de Jesucristo.
Pero ¿te has preguntado en alguna ocasión por qué esta furia de Saulo? ¿Por qué esta furia de exterminar la iglesia? ¿Te has hecho esta pregunta? Vamos a conocer un poquito a Saulo antes de su conversión con Cristo, de su encuentro con Cristo. Saulo prácticamente era una figura distinguida entre los judíos, era prácticamente un héroe nacional del judaísmo. Él había alcanzado absolutamente todos los logros que cualquier judío pudiese aspirar. Y lo encontramos sus credenciales en Filipenses. Ahí encontramos sus credenciales. Él mismo dice que fue circuncidado al 8º día. Eso nos hace entender a nosotros que Él está cumpliendo las enseñanzas y las ceremonias del judaísmo desde su nacimiento. Desde los 8 días ya Pablo está cumpliendo las ceremonias, los rituales del judaísmo, del linaje de Israel. Dice, yo vengo del linaje de Israel. Y si alguien en esos tiempos buscaba en la genealogía de Saulo, encontraría que es descendiente directo del patriarca Abraham, de la tribu de Benjamín, dice. Y esta tribu de Benjamín eran los que eran considerados por Israel los más ilustres, los más distinguidos, la tribu de Benjamín, hijo de Jacob. Hebreo de hebreos, dice, yo soy hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Lo que Pablo está diciendo es que mi linaje es de pura cepa judía, no hay ninguna relación mixta, soy pura cepa judío de pura cepa, que no solamente nació siendo judío, creció y vivió respirando el judaísmo, y nunca, jamás Saulo fue influenciado por la cultura grecorromana. Él se mantuvo como hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él dice fariseo, soy fariseo. Se cree que a la edad de 12 años, y si tienes hijos adolescentes, si tienes alguien de 12 años, Pablo a la edad de 12 años fue llevado a Jerusalén para estudiar rigurosamente la ley. ¿Con quién? Con un rabino llamado Gamaliel, el más elocuente y respetado de su época, con Gamaliel. Que este maestro solamente recibía precisamente estudiantes que fueran brillantes como Pablo, como Saulo. Y él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Como todo buen fariseo, Saulo, como todo buen fariseo, era irreprensible en cuanto a la ley. Tenía un apego inquebrantable, una obediencia estricta hacia la ley. No podías absolutamente reprender a Pablo en cuanto haya fallado en algún mandamiento de la ley. Y aquí está lo que él dice en cuanto a perseguir a la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Saulo, entonces vemos que tiene un celo religioso que prácticamente consumía cada fibra de su ser. Tenía un odio obsesivo por exterminar a todos los que se habían desviado del judaísmo para seguir el cristianismo. Sobre todo este odio por exterminar, este odio obsesivo por exterminar a la iglesia, él lo consideraba porque los que estaban dejando el judaísmo para acercarse al cristianismo, estaban creyendo en un hombre de Galilea. En un hombre de Galilea que fue un carpintero que murió crucificado en un madero. Que para Dios en su ley morir de esta manera era alguien considerado un maldito de Dios. Pablo decía, ¿cómo es posible
que puedan creer que ese carpintero que es maldito de Dios pueda ser el Mesías prometido y preparado por Dios. Esa es una blasfemia. Esa es una blasfemia. Por eso, amados hermanos, Saulo, en su celo religioso, lo dicen en otras cartas, lo dice que él pensaba que destruyendo a la iglesia, a los seguidores de Cristo, él estaba ofreciendo un servicio a Dios. Ahora yo sé que podemos entender un poquito más a Saulo de Tarso. Ya lo empezamos a entender. Pero si a eso le añadimos que la misma persecución que él inició en el capítulo 8 había sido usada por Dios para expandir el evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén, a Judea, Samaria. Si a eso le añadamos eso, ahora en el capítulo 9, Saulo, lo vemos que dice el versículo 1, respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo. Él empieza, no se dio por convencido, él quiso salir fuera de Jerusalén a seguir persiguiendo para que no se diseminara esta herejía de que Cristo Jesús era el Mesías prometido. Y él sale de Jerusalén, viaja aproximadamente 160 kilómetros hasta Damasco para continuar con su implacable cacería. Y aparte de eso, él lleva cartas. Él lleva cartas del sumo sacerdote en turno, que es Caifás, para que pueda llegar a las sinagogas de Damasco y allí tomar a los que pertenecen al camino, discípulos de Cristo, llevarlos de regreso atados a Jerusalén, ya sea para que fueran encarcelados, torturados o asesinados. Ese es Pablo, hermanos, antes de Cristo. Cuando Pablo sale tras los discípulos a Damasco, la furia y el celo religioso por destruir a la iglesia, la furia de Pablo estaba en su pico más alto. Ahí estaba. Pero cuando empezaba a acercarse a Damasco, de repente, dice Lucas, me encanta esa frase, de repente Saulo vio una luz resplandeciente. De repente él ve una luz resplandeciente. En el momento que quería detener el avance del evangelio, veo esta luz tan resplandeciente alrededor de él que captura su atención. Era una luz sobrenatural, porque en otros pasajes del mismo Hechos, donde relata en segunda y tercera ocasión su conversión, era una luz muy potente que resplandeció más que el sol del mediodía, captó su atención. Era una luz sobrenatural que lo hace caer al suelo. Y no sé cuántos de ustedes hayan escuchado, seguramente sí lo han escuchado, que dice que Pablo se cayó de un caballo. ¿Cuántos escucharon que Pablo se cayó de un caballo con esta predicación? Yo lo escuché muchas veces. No sabemos si iba montado o no sabemos si iba caminando, pero él cayó al suelo. Él cae al suelo en tierra y inmediatamente escucha una voz portentosa que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo inmediatamente supo que esa era la voz de Dios. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Pablo. El Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Llamar 2 veces a una persona por su nombre en la Biblia, eso apunta a una confrontación directa. Jesucristo
está haciendo una confrontación directa contra Pablo, y Pablo contra Saulo, y le dice: ¿quién eres, Señor? De nuevo, él sabía que esa voz portentosa era la voz de Dios. ¿Quién eres, Señor? Saulo está respondiendo a esa voz, dirigiéndose a esa voz como el Curios, el Señor. Él no está diciendo ahí Señor como una persona de mucho respeto, sino está reconociendo que es el Curios. Es la palabra griega Curios. La palabra griega en Curios, que es traducido en el Antiguo Testamento como Jehová, el Señor de los ejércitos, el Creador, el Dios eterno. Pablo sabe que es Dios. Es Dios que le está hablando en ese preciso momento. Y Jesús le contesta: yo soy a quien tú persigues. Pablo supo en ese momento, hermanos. En ese momento Pablo supo que aunque golpeaba y asolaba a la iglesia, era realmente a Jesús a quien golpeaba y asolaba. Cada discípulo, ya sea hombre o mujer, que fue arrastrado por Pablo para ser torturado, arrastrado, golpeado, era Jesús mismo quien recibía la furia despiadada de Saulo. Wow. Yo creo que hubo una tormenta en su corazón y en su mente el saber a quién estaba persiguiendo. Saulo se encuentra delante del resplandor de la gloria del Mesías. Esa luz simplemente apunta a que ahí está la gloria de Dios, la gloria del Mesías resucitado, a quien Pablo tanto odiaba y despreciaba. Lucas añade un poquito más acerca de esta conversación que Jesús tiene con Pablo en el 26:14, que es el tercer testimonio de la conversión de Pablo. Pablo está narrando su testimonio de nuevo ahí en Lucas 26:14, y Lucas añade que Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y mucho tiempo también estuve tratando de entender qué es lo que le está diciendo Jesús a Pablo con esta frase de dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, este instrumento es usado por los agricultores en la vida antigua. Ellos usaban como un bastón largo de madera con una punta de metal muy afilada. La utilizaban para que puedan guiar a los bueyes mientras araban. Y si un buey se detenía o se resistía a caminar, el labrador lo pinchaba con ese bastón para que avanzara. Y si el buey se seguía rebelando y seguía siendo terco, comenzaba a tirar patadas hacia atrás. ¿Y qué es lo que hacía? Esa misma patada que hacía se lastimaba con el aguijón. Se insertaba ese aguijón, ese metal afilado, y cada vez se clavaba más profundo en sus patas, se estaba lastimando a sí mismo ese caballo, y terminaba sometiéndose a la guía de su amo. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Su encuentro con Jesús resucitado, amados hermanos, comenzó a abrumarlo. Comenzó a ponerlo bajo la convicción de pecado, confrontándolo Cristo con sus crueldades, sus crímenes contra sus discípulos, que era prácticamente un ataque directo contra él. ¿Puedes imaginarte qué es lo que pasaba por la mente de Pablo ahí tirado hablando con Jesucristo resucitado? Estoy seguro que sintió la perdición. Estoy seguro que pudo haber visto, imaginándose, abriéndose las puertas del infierno para ser condenado por la eternidad. Pero Jesús
no se encontró con Pablo, amados hermanos, y esto es lo hermoso de esta historia. Esto es lo asombroso de esta historia, que Jesús no se encontró con Saulo para aplastarlo. Jesús no se encontró con Saulo para aplastarlo como una cucaracha y dejarlo debajo del peso de esa pesada losa de la condenación. Saulo, en ese momento en el que se encontraba en un estado de perdición, de desesperanza ante la presencia de aquel a quien perseguía, allí sucedió uno de los actos más sublimes del amor incomparable del Señor. Dios le mostró el poder de la gracia salvadora a Saulo de Tarso. Checa cómo dice segunda de Timoteo, donde también sigue dando testimonio de su conversión. Primera de Timoteo 1:12 al 16 dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia. Hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Halló la misericordia de Dios. Halló la misericordia y la gracia de Dios este hombre que persiguió la iglesia. Y si también fijamos nuestra vista en Hechos 22:10, que es otra cita paralela donde Pablo está dando testimonio también de su conversión, ahí en Hechos 22:10, Lucas nos da más detalles. Vamos allá, 22:10. Y yo dije, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer? Pablo tiene una conversación con Cristo y de repente le dice a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? A pesar de que no miraba a alguien, pero sabía que esa voz era la voz directa de Dios. Jesús le responde, le dice: levántate, ponte sobre tus pies y entra en la ciudad de Damasco, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Saulo inmediatamente, hermanos, y sin reservas, se somete al señorío de Cristo. Y lo sorprendente es que a partir de ese encuentro con Jesús, que se rindió inmediatamente sin reservas al señorío de Cristo, vemos la vida de Pablo, que él se rindió a Cristo hasta el final de sus días, lo que hace aún más pesada esta conversión auténtica de Pablo. Y los compañeros de Pablo, de su viaje, ellos fueron testigos de ese evento. Ellos fueron testigos de este evento que fue audible y que fue visible. Ellos vieron la luz sobrenatural resplandeciente. Ellos pudieron ver esa luz, pero no miraban a nadie. Escucharon también la voz, pero no comprendieron lo que la voz de aquel le decía a Pablo. Lo que Lucas nos está tratando de comunicar es que
lo que Lucas nos está tratando de comunicar es que la revelación del Jesús resucitado fue un encuentro personal y comprensible solamente para Saulo de Tarso. Sus compañeros simplemente se limitaron a estar atónitos, dice la narración. Tomaron a Pablo, lo llevan de la mano a Damasco, donde ayunó por 3 días. Y es ahí donde me llama la atención su llegada a Damasco. Pablo ya había hecho planes. Voy a llegar a Damasco. Voy a traerme cuantos pueda, me los voy a arrastrar para Jerusalén. Llevo cartas. Y iba a llegar ahí, a Damasco, con esta misión. Pero su entrada a Damasco fue muy distinta, hermanos. Fue muy distinta a la que él había planeado y pensado. En lugar de llegar como conquistador y el azote de los discípulos de Cristo, de los cristianos, entró indefenso a la ciudad, ciego, llevado de la mano. Agustín de Hipona, referente a la conversión de Pablo, él dice, de Saulo de Tarso, él dice que ese encuentro con Cristo, él dice que este encuentro con Cristo fue la conquista de una voluntad rebelde e indomable. Ahí lo llevan de la mano, ciego. Increíble, ¿verdad? Lo segundo que vamos a ver, eso me lleva al segundo paso, que es Ananías, el discípulo perseguido, es enviado a Saulo el perseguidor. Ananías, el discípulo perseguido, es enviado a Saulo el perseguidor. Y lo primero que yo observo aquí, que ha venido sucediendo en el libro de los Hechos, lo que observamos aquí de nuevo es que aquí hay una activa intervención de Dios en la extensión del reino y la expansión del evangelio, como cuando lo vimos con Felipe en el capítulo 8, que Dios le habló a través de un mensajero divino, un ángel, y posteriormente le habló a través de la voz del Espíritu Santo, guiando la extensión y el avance del evangelio. Eso es lo que vemos aquí. Aparece en la escena un discípulo llamado Ananías, que posteriormente Pablo en el capítulo 22 lo describe como un hombre piadoso, un hombre que daba buen testimonio a todos los de Damasco. Después jamás volvemos a saber de este Ananías. Ya no se sabe quién es él. Pero Dios lo inmortalizó en este capítulo de la conversión de Saulo. El Señor le dice a Ananías, le dijo a Ananías en el versículo 10. Checa cómo dice el versículo 10, la comisión que Cristo le da a ese Ananías. Pero el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas, porque le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Wow. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? ¿Qué hubieras hecho tú? Sin duda, esta es una misión suicida, hermano. Es una misión suicida. Si podemos imaginar quizás que en la mente pasó de Ananías decirle al Señor, Señor, ¿tienes idea de lo que me estás pidiendo? ¿Que no es ese sicario religioso que viene matando y secuestrando a tus discípulos? Ahora, es comprensible, ¿no? Es comprensible que Ananías tuviese dudas por la reputación de Saulo. O imagínate que Dios te diga a ti, hermanos, que Dios te hable y que te diga a ti, ve y comparte el evangelio a un asesino en serie. Ninguno de nosotros iría inmediato, lo pensaríamos primero. Sin embargo, Cristo le hace saber
a Ananías la comisión que tenía para Pablo y le dice: ve, porque él es mi instrumento. Él es mi instrumento, mi vasija escogida. Prácticamente dice allí: mi vasija escogida para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de los reyes, los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Ayer estábamos con una visita en casa, estábamos platicando del pasaje y precisamente estábamos hablando de esta frase: yo le mostraré cuánto es lo que debe de padecer por mi nombre. Y estábamos hablando y cada quien estaba exponiendo pues lo que pensaba que el texto decía. Que prácticamente esto que dice Jesús a Saulo no es un tipo de venganza, no es un tipo venganza o castigo que Jesús le está dando, que impusiera sobre Saulo por haber perseguido y violentado su iglesia. No está diciendo eso Jesús. Porque en toda la historia de la iglesia siempre ha formado el sufrimiento, ha formado parte de la extensión del evangelio. Siempre. Y lo podemos ver en Filipenses 1:9, que dice: porque a ustedes se les ha concedido creer en Él, no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente tiene que ver con comunicar el evangelio. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Entonces, no es un tipo de especie de venganza ni castigo. Simplemente se está afirmando que cuando Saulo empiece a predicar el evangelio, va a sufrir, va a padecer persecución, lo que él mismo hacía. Y quiero detenerme un momento ahí, hermanos, para hablar un poquito nada más acerca del sufrimiento y el padecimiento injusto. Si alguno de nosotros en este momento está sufriendo o padeciendo de una manera injusta por la causa de Cristo y su evangelio, por la causa de Cristo y su evangelio, déjame decirte que esa es la escuela de Dios. Sufrir y padecer es la escuela de Dios, donde tú y yo aprendemos a ser piadosos, humildes, misericordiosos, pacientes, compasivos, y nos hace parte de los sufrimientos de Cristo. Prácticamente somos más parecidos a Cristo. Entonces, si Dios de alguna manera te está permitiendo en estos días, en estos momentos, sufrir, padecer por Él, por causa de Él y del evangelio, dale gloria a Dios, amado hermano. Dale gloria a Él. Volviendo a la narración, Ananías acude a Saulo y le reconoce como un miembro de la familia de Dios. Tiernamente se dirige a él como hermano Saulo. Hermano Saulo, le dice: el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante dice que le cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Este Ananías que te acabo de decir que salió del anonimato y se inmortalizó en la conversión de Pablo, porque jamás lo llegas a ver, son ese tipo de hermanos que de alguna manera están obrando, extendiendo el reino de los cielos, predicando el evangelio, la causa de Cristo, y lo están haciendo tras bambalinas. No están bajo los reflectores ni los micrófonos, están siendo usados por Dios. Y Ananías, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Ananías es un ejemplo de obediencia a la voz de Dios. Que nosotros tenemos, no necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Tenemos la palabra prescrita aquí, la voluntad de Dios prescrita aquí, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
para obedecer a Dios, pero él fue obediente y se fue y caminó por fe. La única garantía que tenía Ananías era la palabra que Dios le dio en esa visión. Esa era la única garantía que tenía, la palabra de Dios. Él no sabía cómo iba a llegar ahí y reaccionar Pablo. Él no conocía el lugar. Me pregunta por un tal Judas, la calle fulana. Él no sabía qué es lo que iba a acontecer, qué le esperaba, posibles problemas que podía enfrentar. Pero obedeció y caminó por fe. Y quiero detenerme allí, hermanos, para tomar ese ejemplo de Ananías. Hay ocasiones en que Dios nos está llevando a servirle. Nos está poniendo en nuestro interior el deseo de servirle, quizás en un ministerio, quizás a hacer un gran cambio en nuestra vida que honre a Dios. Y tenemos que tomar nosotros decisiones por fe, bajo las promesas de su palabra. Porque si esperamos a que Dios nos muestre todos los detalles de lo que Dios quiere hacer con nosotros, si nos está llamando a servirle o está poniendo nosotros a hacer un cambio significativo, si esperamos a que Dios nos muestre todos los detalles, como decimos nosotros, que nos ponga todas las cosas en charola de plata, entonces nunca vamos a dar un paso de fe. Dios obra así muchas veces. Alguien dijo alguna vez, ¿por qué Dios no sigue haciendo cosas grandes entre nosotros? La respuesta es, pues Dios está esperando que nosotros las iniciemos. Eso me lleva a mi tercer punto y último, más breve. Saulo predica el evangelio y comienza a padecer por Cristo. Aquí se intercambian los papeles. Saulo predica el evangelio y empieza a padecer por Cristo. Saulo, después de que se levanta, después de que Dios la sana de esa ceguera, se levanta, fue bautizado, recibe la llenura del Espíritu Santo, es integrado, el Espíritu Santo lo bautiza dentro del cuerpo de Jesucristo y recibe la llenura del Espíritu Santo. Y dice que se quedó en Damasco, volviendo ahí al texto, que se quedó en Damasco por varios días, dice el versículo 19. Checa eso, por varios días. Ahorita vamos a hacer una alusión a esa frase. Por varios días. Él comienza a tener confraternidad con los discípulos que tanto odiaba, con los discípulos de Jesús. Y enseguida, después de unos días, después de varios días, se presenta en las sinagogas y empieza a predicar el evangelio. No se presenta a las sinagogas en Damasco como el perseguidor, sino como el portador de una nueva comisión. De perseguidor se convierte en seguidor de aquel que perseguía. Y el más celoso defensor del judaísmo, se convierte en el más celoso misionero, predicador, evangelista, que comenzó a predicar que Jesús es Cristo, el ungido, el prometido, el Hijo de Dios. Wow. Inmediatamente Pablo empezó a predicar el evangelio después de varios días. ¿Te imaginas lo que estaba ocurriendo en la mente de Pablo? Un hombre tan erudito como él en cuanto al conocimiento de la Torah, del Antiguo Testamento. Todo ese conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento que tenía Saulo fue comenzando a ser iluminado por el Espíritu Santo que lo había llenado, que recibió en la oración de Ananías. Todas esas profecías
anunciadas por los profetas comenzaron a tomar forma como si empezase a armar un rompecabezas en la cabeza de Pablo. Y todas esas escrituras empezaron a encontrar su cumplimiento en Cristo Jesús como el ungido de Dios, el Hijo de Dios encarnado, el Mesías prometido. Empezó Pablo a ser iluminado. Esa ceguera no simplemente fue una ceguera física, tenía una ceguera espiritual, que no podía ver la majestad, la gloria, la hermosura de Cristo, que era el Mesías prometido por venir. Él no podía ver, no lo podía ver, estaba ciego, espiritual y físicamente. Y dice que cuando Lucas narra que cuando él entra a las sinagogas y escucharon a predicarle de Cristo, se asombraron. Ellos se asombraron y dijeron, ¿que no es este el que ha venido para arrestar a los discípulos? ¿No es el que destruyó a los discípulos en Jerusalén y ha venido para arrestarlos? Eso es lo que empezaron a decir esos judíos en las sinagogas de Damasco. Pero el texto dice en el versículo 22 que Pablo seguía fortaleciéndose, demostrando que este Jesús es el Cristo, que este Jesús es el Cristo. Yo creo que Lucas no está hablando de que Pablo empezó a fortalecerse físicamente. Yo creo profundamente que lo que está tratando de comunicar allí Lucas es que Pablo, su conocimiento de Cristo era cada vez más profundo. Era un conocimiento cada vez más profundo. La predicación de Saulo se empezó a fortalecer. Cada vez era más contundente y clara. De manera que esos judíos en las sinagogas de Damasco no podían refutar el mensaje que Cristo es el Hijo de Dios. Y me quiero detener un momento allí. ¿Cuántos recuerdan aquí su conversión? ¿Hace cuánto te convertiste? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años o más? ¿Recuerdas tu conversión? El primer día de tu conversión y los días posteriores a ello. Era la etapa, hermanos, cuando estábamos en nuestro primer amor. Era la etapa donde Jesús lo era todo. Y se cree, hermanos, algunos han estudiado estadísticas, seguramente han sido norteamericanos porque eso se dedican a estudiar estadísticas, no tanto como los mexicanos. Se cree que en los primeros años, por lo menos de 3 a 5 años, el creyente experimente una llama espiritual en su interior. Se apasiona por la gracia, por la hermosura de Cristo. Tiene un deseo genuino de pasar tiempo con Él, de pasar tiempo con la Escritura. Quiere estar con su Señor. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el crecimiento espiritual empieza a atravesar por desafíos, por pruebas, y se requiere, como decíamos en la mañana, una transformación más íntima y más profunda con el Señor Jesús. Porque en el trayecto el primer amor se va apagando y comenzamos a ser atraídos y seducidos por otros amores que captan nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra devoción. Yo mismo lo he experimentado, hermanos. Sé de lo que te estoy hablando. Requerimos una transformación más íntima y más profunda, de no dejar de
de sorprendernos por lo que Él ha hecho. Cuando escuchamos las verdades de las Escrituras. Después del versículo 23 dice que después de muchos días los judíos trataron de deshacerse de Él. Después de muchos días. Hay una pregunta que salió cuando yo estaba estudiando el texto, que yo mismo me pregunté, ¿cuánto tiempo realmente estuvo Pablo ahí? Porque el versículo 19 dice que por varios días estuvo con los discípulos, y el versículo 23 dice que después de muchos días. ¿Cuánto realmente estuvo Pablo? ¿De cuánto tiempo está hablando Pablo? Bueno, la respuesta está en Gálatas. La respuesta está en Gálatas capítulo 1, que también es otra narración de la conversión de Pablo. 1:15 dice, pero cuando Dios, Gálatas 1:15, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelarme a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Ya diste cuenta? Fue a Arabia y regresó a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén. Han pasado 3 años, hermano, en los que Pablo estuvo en Arabia. Regresa, después de muchos días, regresa allí a Damasco, y es cuando los judíos de esas sinagogas en Damasco empezaron a tramar deshacerse de él. Trataron de matarlo. Empezaron a tramar de matarlo. ¿Qué es lo que hizo Pablo durante estos 3 años en el desierto de Arabia? Es una pregunta que muchos de los teólogos se hacen, de los estudiosos eruditos. Y la mayoría de ellos se inclinan a creer que en ese entonces, todo su tiempo en Arabia, 3 años, recibió una revelación directa de parte de Jesucristo. Es lo que dice en Gálatas: yo no recibí el evangelio, no consulté carne y sangre, no consulté a los apóstoles, no subí a Jerusalén. Se cree que en Arabia él recibió directamente la revelación de parte de Jesucristo. De parte de Jesucristo, una revelación plena del evangelio. Pablo aquí todavía no ha desarrollado su teología y su doctrina, que está pautada, que está registrada, que está plasmada en las 13 cartas que él escribió. Posteriormente él lo va a empezar a desarrollar, pero hasta aquí ha recibido una revelación plena de Jesucristo. Y ya terminando, el sufrimiento que Jesucristo le anunció cuando lo llamó empieza a cumplirse puntualmente, porque intentaron matarlo. La primera amenaza de muerte, ahí viene. Y vemos esa escena de película que Saulo sale, ¿no?, por un hoyo entre los muros, bajado por una canastilla para ponerse en libertad y regresar a Jerusalén. Si tú quieres y estás interesado en de alguna manera entender cuánto es el sufrimiento que padeció Pablo, te invito a que leas en tu casa tranquilamente 2 de Corintios 11 de 23 al 30. 2 de Corintios 11, 23 al 30. Antes de terminar, quiero tomar 3 aplicaciones de este texto. Es simplemente agua, hermanos, no va a pasar nada. El carro se puede secar después. Es simplemente agua. La conversión de Saulo está en la Biblia.
La conversión de Saulo está en la Biblia para mostrarnos que Cristo nos ha escogido para ser sus instrumentos. Así como escogió a Saulo para que fuera testigo fiel y embajador del Evangelio, para abrir los ojos de los ciegos espirituales, trasladarlos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Ese es el mismo llamado que hemos recibido tú y yo. 2. La conversión de Saulo es un testimonio de que la gracia de Dios, hermanos, la gracia abundante de Dios es más persistente que todo pecador obstinado e indomable. De paso, tal vez alguien esté aquí que haya estado orando por mucho tiempo por alguien para su conversión. Y tal vez has perdido la esperanza. La conversión de Pablo está ahí para darnos esperanza. Déjame decirte que si Dios pudo salvar a un hombre como Saulo, no hay nadie, hermanos, no hay nadie con una vida tan oscura que no pueda ser hallado por Dios. Y la conversión 3, último, la conversión de Saulo está en esta Biblia. La conversión de Pablo está en esta Biblia para mostrarnos que tú y yo estábamos tan cegados espiritualmente al igual que Saulo. Igual que él estábamos. Teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, cegados espiritualmente, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. La conversión de Saulo está en la Biblia para mostrarnos que ni tú ni yo buscamos a Dios, ni siquiera queríamos ir a Dios. Fue Dios que planeó tener un encuentro contigo, conmigo, para revelarnos la gloria de Cristo en el Evangelio, para sacarnos, como he dicho, de muerte a vida, de tinieblas a su luz, y mostrarnos la belleza de Jesús y la hermosura de su gracia abundante. Él es el que resplandeció en nuestros corazones, Jesús. Voy a pedirte que te pongas de pie. En la mañana estaba hablando Ivana de que necesitamos, hermanos, ser intencionales y seguir creciendo como discípulos de Cristo. ¿Sabes qué es lo que ocurre con nosotros, hermano? Y conmigo. Nosotros dejamos de sorprendernos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Perdimos en ocasiones esa capacidad de sorprendernos y las verdades del Evangelio muchas veces solamente las escuchamos y ya no nos sorprende. Yo espero, amados hermanos, que Dios siga cambiándonos, y lo va a hacer a través de su palabra. Mis palabras sobran, hermano. La palabra de Dios es la que es viva y la que es eficaz. Que Dios nos permita, amados hermanos, a que no perdamos la capacidad de sorprendernos, y cada vez que vayamos a las Escrituras podamos ver la belleza de Cristo. Que cada vez que nos congreguemos podemos ver la hermosura de su gracia y ver que no éramos dignos, hermanos, de ser salvados. Sin embargo, Dios nos ha dado a su Hijo. Él cargó nuestra maldad sobre de Él, y su rectitud, dice este canto, por la fe es nuestra.